A continuación les voy a hablar sobre la infancia de Vallejo. Nos hemos preguntado cómo fue la infancia de Vallejo, a qué primaria habría asistido, quiénes eran sus padres, dónde vivió, dónde creció César Vallejo. A continuación les voy a explicar sobre ello. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892. Creció en Santiago de Chuco. Sus padres eran don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. Las abuelas de Vallejo eran indias nativas chimú y sus dos abuelos, por una extraña coincidencia, eran sacerdotes católicos españoles. César Vallejo era el menor de 11 hermanos y creció en un hogar saturado de devoción religiosa católica. De niño comenzó sus estudios en el centro escolar número 271 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, hasta 1905. Tuvo una buena relación con su familia, siempre fueron muy unidos. Los lazos de amistad que a César Vallejo lo unían con su mamá fueron de muy gran apoyo para su vida en adelante. La comodidad en su vida rural estableció para Vallejo un apoyo, un estándar contra el cual todas las experiencias posteriores parecían arduas y dolorosas. Es por ello que César Vallejo, casi todos sus poemas, él decide plasmar cómo fue su vida. De esta manera nosotros podemos decir que apreciamos mucho que con amor y con felicidad de una familia muy unida, nosotros podemos salir adelante, mostrando siempre una sonrisa y a pesar de todas las carencias vividas, siempre debemos decir sí podemos. Gracias al escritor César Vallejo tenemos una muy buena enseñanza y sigamos su ejemplo. César Abraham Vallejo Mendoza consiguió llegar a ser uno de los mejores escritores a nivel mundial gracias a su perseverancia tanto en el trabajo como en lo profesional y en los estudios, ya que él venía de una familia muy humilde, trabajaba dictando clases para así poder llegar a culminar sus estudios. De esta manera, en 1911, César Vallejo se inscribe en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la finalidad de estudiar medicina. En 1913, él ingresa a la facultad de la Universidad de Trujillo, a la Facultad de Letras. Y aquí trabajaba como profesor para poder costearse sus estudios. Él primero trabajó en el Colegio de Varones número 241 y luego trabajó en el Colegio Nacional de San Juan. Aquí conoció al gran escritor Ciro Alegría. En 1915 obtiene su título como bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. El escritor César Vallejo fue un gran ejemplo a seguir, ya que con su perseverancia él nos muestra cómo alcanzó y cómo llegó a la meta de culminar sus estudios. En 1917 Vallejo llega a Lima, donde conoce aquí a varios intelectuales de la capital, como José Carlos Mariátegui, Abraham Valdelomar, Juan Parra del Riego y Luis Alberto Sánchez. Al año siguiente se hace profesor del Colegio Barros de Lima y luego fue director de este colegio, ya que el director anterior falleció. Pero tuvo él que dejar el oficio de director, ya que él estuvo en amoríos con una joven de 15 años, que era hija de un colega suyo. En 1919 se hace profesor de gramática castellana para el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. También fue inspector disciplinario. Es muy grato saber para mí y para todos ustedes que César Vallejo no se rindió nunca, ya que él siempre perseveró y, como dice el dicho, alcanzó, llegó a la meta y fue un gran escritor reconocido. Por eso les invito a ustedes a que puedan y a que nunca se rindan y que siempre sigan adelante. Definición de emprendimiento cultural. Se define al emprendimiento cultural como el proceso de identificar, valorar y capturar una oportunidad
También son los actos y procesos en los que la sociedad, las organizaciones o individuos consiguen oportunidades de negocio y de esta manera generan ingresos. Emprendimiento cultural se refiere también a las costumbres y actos de los seres humanos y cómo aprovechan ellos las oportunidades del desarrollo del liderazgo, y como resultado se tiene la creación de valor social que es beneficioso para el emprendedor, la sociedad y la economía. El emprendimiento cultural está relacionado con la gestión del cambio, la innovación, el cambio tecnológico y medioambiental, el desarrollo de nuevos productos, la gestión de pequeños y grandes negocios, el individualismo y la evolución de la industria. Son diversas las acepciones que el fenómeno ha sido investigado desde diversas disciplinas, como por ejemplo la economía, la sociología, las finanzas, la historia, la psicología y la antropología, todas las cuales utilizan sus propios conceptos y términos de referencia. Algunas personas ven el emprendimiento cultural como una competencia, algunos de manera positiva con sus conocimientos y actitudes. Para la convivencia social es necesario la iniciativa y autonomía personal. Y esto no es solo para formar empresarios, sino también para educar personas que sean capaces de realizar grandes proyectos para ellos mismos y para los demás. Mediante el emprendimiento, las personas se expresan libremente, dan sus propias iniciativas para lograr tener una mejor condición de vida, ya que el emprendimiento también está asociado a la capacidad de las personas para salir adelante utilizando su creatividad. A través del emprendimiento, el individuo y en su conjunto la comunidad logran canalizar y expresar libremente sus propias iniciativas de desarrollo. En consecuencia, las comunidades resultan ser un escenario propio para que germine el emprendimiento como opción de vida. Estas iniciativas de desarrollo fortalecen el tejido social al liberar a la localidad de grupos delincuenciales integrados por niños, adolescentes y jóvenes. El emprendimiento cultural ofrece una opción de trabajo para los egresados y profesionales que contribuyan en la producción cultural, ya sea como artistas, escritores, gestores o negociantes culturales. El emprendimiento cultural es una habilidad habitual en las economías desarrolladas en los países del tercer mundo, como por ejemplo México. Es un proceso emergente, por lo cual es impredecible que los emprendedores hagan un estudio o análisis sobre el emprendimiento para entender sus formas de organización y labores, según el autor Oliva 2018. Para ser independientes y surgir económicamente, debemos tener en cuenta el emprendimiento cultural para obtener una mejor calidad de vida. En el emprendimiento cultural es importante que las personas que cuentan con capacidades puedan cambiar el proceso del país. La estimulación o desestimulación del emprendimiento están siendo influenciadas de manera directa o indirecta por la política del desarrollo, así como por la sociedad. Gran parte se relaciona con la distribución de los tipos de negocios, según el autor Martínez y Carballo 2018. Los emprendimientos culturales son considerados como agentes clave de la economía de cada país. El día de hoy vengo a hablarles de la definición de la radionovela. La radionovela es un entretenimiento auditivo proveniente de la radio. La radio en general es una herramienta la cual se utiliza para poder transmitir hechos importantes que puedan suceder dentro de nuestro país. La radionovela, en cambio, es un entretenimiento para el público en general que llevaba como contenido relatos o historias de carácter dramático y solitario. Esta tenía como público en subjetivo a las amas de casa, ya que se encontraban en sus deberes y también tenían estos dispositivos al alcance y escuchaban estos relatos. Y también podían comercializar ciertos productos para que estas personas puedan adquirirlos. En sus representaciones tenemos a la ascensión social, en la cual se tenía como hecho a las personas de baja estatus que llegaban a ser personas pudientes. También tenemos a la migración rural y a los conflictos que sucedían dentro de la sociedad. En sus beneficios
Tenemos también la interacción que se tenía con el público y la demanda de los productos que se comercializaban a través de su publicidad. En los géneros tenemos el dramático, el solitario y la ciencia ficción. Los inicios de la radionovela. La radionovela desde sus inicios ha transmitido obras literarias. Las primeras transmisiones crearon un gran impacto en los escuchas, ya que se conectaban con el público y transmitían lo vivido a través de las palabras. Se transmitía libertad de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones, según nuestro gran autor Camacho 2010. La transmisión de las radionovelas es un carácter dependiente en países latinoamericanos. Se transmitió en Cuba, en México y en Puerto Rico. Se transmitió en base a libros literarios. En el Perú prácticamente compraban los libros literarios que eran los más beneficiosos o los que tenían mayor éxito en su momento y se transmitían a través de las notas frente a un micrófono. En este caso, cuando lo transmitían a través de un micrófono, lo hacían con sonidos y cortes comerciales. Los sonidos en los que ellos se podían apoyar eran sonidos de puerta, sonidos de vidrio, el caminar, para poder generar esa sensación al público de que puedan sentir una sensación real al poder escucharlo. Todo esto gracias a la querida María Teresa Quirós en el año 1993. La radionovela nacional renueva la vigencia de este género radial que tuvo una gran acogida en los años 50 y que se posicionó a la radio de todos los peruanos como una de las más importantes en lo referido a radionovelas, a radioteatro, en lo que es el Perú. Actualmente, a raíz de la coyuntura actual, atravesando una pandemia, se ha reactivado la radionovela con 2 producciones del Instituto Nacional de Radio. Esta iniciativa es apoyo al resurgimiento de la radionovela que se ha visto desplazado por otros tipos de entretenimientos en las últimas décadas. Entre sus géneros se encuentra lo que es la comedia, el drama, la tragedia, entre otros, y representa los problemas sociales, de coyuntura social, así como también la migración rural. Para finalizar, los beneficios de la radionovela en la actualidad vienen a ser el fomento a la creatividad, tanto de los niños como de los jóvenes, la diversificación cultural y la creación de una nueva manera de entretenimiento, y que no solo sea televisión, celular, sino ahora agregar a lo que es la radio como una nueva manera de entretenimiento, entre otros más. Con la aparición de un ser sobrenatural en la obra, se nos aperturan 2 distintas opiniones. De sí, la introducción de este es por el contexto en el que se desarrolla la obra, o sea, por la superstición de la época, o si bien el autor nos quería reflejar un trasfondo más psicológico. Según Hawkins 2020, todos aquellos que estuvieron involucrados con la historia llegan a la conclusión que el nacimiento del niño suple la figura del padre. Además, con un final en el que se encuentran relaciones psicoanalíticas y se da a conocer el temor del padre de ser sustituido por el hijo, en una diferente perspectiva, observamos que el transcurso de la historia se muestran problemas mentales en Balta. Esto muestra una necesidad urgente de tener un tratamiento para evitar complicaciones familiares. La pérdida del recién nacido involucra un proceso sin rupturas, sin cambios catastróficos, también en una mayor densidad significativa. Esta opinión nos da una mayor idea de que el mensaje de la historia puede ser más profundo del que se da explícitamente, o sea, de la superstición que se podría creer, ya que al apreciar detrás de las apariciones que tiene el personaje principal de este ser sobrenatural, la verdadera razón podría ser un desequilibrio mental que no fue tratado a tiempo y con el embarazo de su mujer crea un detonante para este. Además, según Montoya 2019, con respecto a la opinión sobre la superstición, nos menciona que el relato contiene varios clichés literarios que se hallaban en la época del autor, como es la exploración entre la razón y la falta de cordura.
Por eso se entremezclan las creencias y supersticiones populares propias del mundo andino. La ley de Balta contra el doble maligno que se menciona a causa de la falta de armonía que hay a su alrededor. Desde el punto de vista andino, él presencia a una entidad divina por la que él se siente acosado. El uso de este recurso paranormal permite entremezclar las emociones fuertes que él tiene, por lo cual para Balta ese espectro o ese ser sobrenatural es real y es capaz de mantener cercanía y capaz de fecundar a su esposa. El desbalance del personaje principal se fue formar de dos perspectivas, considerándola una alucinación o ser vista como una fractura entre la persona y su entorno. Además, en la perspectiva andina, Vallejo utiliza símbolos para describir el balance a través de imágenes líricas. Esta opinión también tiene mucho que ver con la superstición y las creencias andinas de la época en la que Vallejo desarrolló esta historia. En conclusión, podemos decir que la obra puede ser tomada de distintas maneras, en este caso, tanto como una creencia o superstición o encontrarle un significado más psicológico. Si bien no existe un límite entre los celos normales y los celos patológicos, estos últimos se caracterizan por un excesivo miedo a una infidelidad. Primero inicia con la posesión, en la que la pareja pregunta con quién anda, con quién se ve, en qué momento, a cualquier hora, y empieza a controlarlo. Luego, todas las emociones generan tristeza, rabia o enfado. La tristeza aparece primero, con frases victimizadoras, en la que la pareja accede al chantaje para demostrar el amor que siente. Sin embargo, el celoso sigue con sus sentimientos y la probabilidad de que le sean infiel, por lo que las emociones que continúan son la rabia y el enfado, cayendo en las agresiones y generándose la violencia. De lo cual surgen las preguntas si por qué es la persona que ama la tiene que maltratar, o por qué no arreglar las causas de sus celos, que son las inseguridades, antes. Esto es según Benguigui, 2018. Todo esto lo podemos encontrar en la novela Fala Salvaje, en Cómo Balta maltrata a Delilah. Todo esto inicia cuando, a partir de un espejo roto, Balta empieza a tener suposiciones, alucinaciones, todo por su superstición. Al principio imagina a otro ser, culpando a él de la infidelidad de su esposa. Esto va afectándolo cada vez más y más, cayendo en los maltratos que le realizan. Según González, 2012, la conducta de Balta se podía considerar como esquizofrénica, ya que el ser que él decía que era infiel con su esposa existía solamente en su imaginación y no había ningún otro indicio. Además que esta hace que todas las alucinaciones se conviertan en agresiones hacia ella. También menciona que esto puede ser debido a que Balta era huérfano y consideraba a Delilah más que como una esposa, una madre, eso generando su dependencia a ella. Además, otro factor que puede intervenir es el hecho de enterarse de que Delilah estaba embarazada, lo que suponía que al nacer su hijo, él podría ser desplazado, generando así todas estas supersticiones.